Ahora vamos a ver un aspecto importante acerca de los vectores cuando los mismos son vectores bidimensionales y están en un plano. Es muy común, ya sabemos, que hay que caracterizarlos en forma polar. Se pueden caracterizar de esta manera con el módulo del vector y el ángulo que forman con el eje X positivo. En este caso, bueno, el módulo del vector, por ejemplo, 5 metros y 30 grados medido desde el eje X positivo o semieje X positivo en sentido antihorario. Eso ya lo conocemos bien. Pero muchas veces en los enunciados de los ejercicios aparecen los vectores descriptos en cuanto a su dirección y sentido utilizando los puntos cardinales. Como sabemos, los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. Entonces, si hacemos coincidir el eje X, lógicamente con el punto cardinal este, y el eje Y con el punto cardinal norte, obviamente los otros puntos cardinales, sur sería el Y negativo, oeste el X negativo, ahí tenemos los 4 puntos cardinales que se pueden utilizar para describir un vector. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto. En oportunidades aparece la descripción, por ejemplo, de este vector de la siguiente manera. En el texto de un problema, supongamos que sea bueno, en este caso es un desplazamiento, ¿cierto? 5 metros. Pero me puede decir que se desplaza en una dirección 60 grados hacia el este del norte, por ejemplo. Si me lo da así, bueno, me lo da bastante claro, porque habla que desde el norte, que se tomaría como punto de referencia, hay que correrse 60 grados hacia el este, que es lo que vemos acá marcado con este ángulo. Lógicamente, si yo estoy en el norte, puedo ir hacia el este o hacia el oeste. Nunca va a decir hacia el sur del norte. Eso no va a pasar nunca. Siempre aparecen dos puntos cardinales contiguos, que significan próximos. Por ejemplo, norte-este, oeste y sur, o sur y oeste, oeste y norte. Bueno, siempre dos puntos cardinales contiguos aparecen cuando se describe al vector en cuanto a su dirección de esta manera. Entonces, tengamos en cuenta que a veces el enunciado no es tan explícito, no es tan sobreabundante de datos y aparece escrito a lo mejor de una manera como esta: 60 grados al este del norte, que básicamente es lo mismo que lo que está escrito acá arriba. ¿Por qué? Porque al este también significa hacia el este, ¿cierto? Entonces ahí te va indicando la dirección hacia la cual hay que correrse. O sea, y después aparece el punto cardinal tomado como punto de referencia. Cuando dice desde el norte o del norte es lo mismo, porque de o desde significa desde donde hay que empezar a medir el ángulo, es el punto de referencia. Por eso tenemos ahí que 60 grados al este del norte significa que me paro en el norte y desde ahí me corro 60 grados hacia el este. Parece bien claro, pero bueno, hay que tener cuidado porque a veces en el idioma castellano se puede terminar escribiendo al revés. El idioma castellano permite escribir en lenguaje narrado o coloquial, como se dice, de distinta manera. Se puede decir desde el norte, tanto 60 grados hacia el este, o como está acá, 60 grados hacia el este desde el norte, o 60 grados al este del norte, o se puede escribir del norte 60 al este. Siempre el punto cardinal que está después de o de desde, que básicamente significa lo mismo, ese punto cardinal que está después de esa sílaba o de esa frase, de esa palabra, digamos, es el punto de partida, norte, y desde ahí se cuenta hacia el este en este caso. Tenemos que tener en cuenta entonces, cuando ese vector ya lo hemos colocado en el plano cartesiano y hemos medido el ángulo respectivo, que a la hora de considerar el segundo parámetro de la forma polar, recuerden que la forma polar es módulo ángulo, acá está como par ordenado polar, no par XY, sino par módulo ángulo. En este caso, este ángulo tiene que ser siempre respecto del eje X positivo medido. Y por lo tanto, por más que me digan 60 grados al este del norte,
yo tengo que darme cuenta que el ángulo que tengo que usar para la calculadora para efectuar la función rec, que es la que me va a permitir pasar a rectangular y obtener las componentes x e y, tengo que darme cuenta que el ángulo sí o sí tiene que estar referenciado al eje x positivo. O dicho de otra manera, tiene que ser un ángulo orientado hacia el norte del este, no hacia el este del norte, que por supuesto es totalmente distinto. En este caso es 30 grados hacia el norte desde el este. Por supuesto tiene mucha importancia el orden de los puntos cardinales. Bien, y como si esto fuera poco en cuanto a la confusión que se puede dar, tenemos que pensar que muchos ejercicios, y sobre todo en libros que podemos ver, de física y demás, aparece directamente el ángulo de esta manera. Norte 60 grados este, sin aclarar más, solamente esos dos puntos cardinales y en el medio el ángulo. Bueno, significa lo mismo que estas expresiones que están acá. O sea, si el ángulo viene dado así, yo en general trato de no usarlo esto, porque uno puede dudar desde dónde se empieza, parece confuso, así que no ahorro tantas palabras y en los ejercicios lo suelo poner de esta forma, 60 grados al este del norte, por ejemplo. Pero escrito de esta manera también puede aparecer en los libros y se debe interpretar así, como norte sería el punto de partida, 60 grados hacia el este, punto de llegada. Así que se explicaría así, o sea, el primero sería el punto cardinal después de la sílaba de de la palabra desde, de o desde él, y el 60 grados sería el ángulo que hay que correrse hacia el segundo punto cardinal. Así que bueno, hay que tener cuidado porque esto puede ser confuso para los alumnos. Vamos a ver otro ejemplo para reforzar más este tema. Supongamos este otro vector, otra vez 5 metros de módulo, y en este caso tiene un ángulo de 220 grados respecto del eje X positivo, del semieje X positivo, o sea, desde la mitad del eje X creciente, desde ahí, en sentido positivo o antihorario, tengo 90, 180, más 40 grados más, da 220. Ahí está bien caracterizado en forma polar al vector. También podría darse con un ángulo de menos 140. Recordemos que eso también se permite y la calculadora lo va a aceptar bien. ¿Por qué? Porque el ángulo está empezando en el semieje X positivo. Si está orientado positivo o si está orientado negativo, bueno, el signo me lo indica, así que no tengo dudas. En este caso, como acá hay 40, el complementario es 50, significa que acá habrían 50, que más 90 da 140. Entonces decimos o más 220 de ángulo o menos 140 de ángulo, está muy bien. Pero en el enunciado, en el lenguaje relatado de un problema, en el lenguaje coloquial como se dice, aparece escrito, por ejemplo, de esta manera: 40 grados al sur del oeste. Otra vez, me paro en el punto cardinal que está después de del o desde el oeste. Me paro en el oeste y desde ahí voy hacia el sur. 40 grados al sur o hacia el sur. Es exactamente lo mismo. 40 grados hacia el sur desde el oeste. O 40 grados al sur del oeste. Ahí está el ángulo. ¿Cierto? Y si no, escrito así: oeste como punto de partida, 40 grados hasta el sur. O sea, en esta notación muy compacta y media peligrosa de orientar un vector, parto del primer punto cardinal y voy este ángulo en dirección al segundo punto cardinal. Bueno, parece bastante fácil, pero hay que practicarlo, como todo, para no cometer errores, y evidentemente tenemos que estar atentos a esto para poder hacer bien los ejercicios que vienen en este cuestionario de vectores nuevo que estoy incorporando ahora.